si yo, si yo participo en las en los tres e-learning, tengo allí una reserva de 50 puntos, los cuales son acumulables para los trabajos. ¿Listo? Entonces, si en alguno, no sé, de los 100 puntos saqué tan solo 80, pero asistí al último e-learning, allí tengo 20 puntos de reserva que me van a ir sumando. Recordemos que a nivel de la vida, a veces se presentan oportunidades donde nos piden un histórico del proceso de formación integral, llámese una maestría, una oportunidad laboral, si quiero ser monitor en la UNAD, o sea, cosas como esas eh, nos piden un histórico. Entonces, ¿qué mejor que tener mis promedios altos o muy altos en este proceso de formación? Entonces, pues es la tendencia. O si en algún caso, por alguna situación, mi trabajo no, o no entendí muy bien el tema, hice el trabajo y asistí al e-learning, allí tengo una reservita que me sube mi promedio y me deja pues a nivel adecuado para mantener mi histórico. Bueno, espérame un segundo. El e-learning tiene link de asistencia, sí. Ese link de asistencia en el e-learning es fundamental, que la información esté muy bien digitada, documento de identificación, eh, sobre todo eso. Ustedes saben que el número de cédula es nuestra identificación. Entonces, si está bien, allí tenemos eso. ¿Qué para cuando se cruzan dos e-learning? Si tú me haces la pregunta de cursos diferentes, tendrías que darle la prioridad más importante. ¿Listo? Igual, al momento que uno se inscribe en los e-learning, normalmente él hace la inscripción para todos los que están allí. Por allí me preguntan, ¿cómo verifico? Esos puntos adicionales se reflejan finalizando el 75%. Es decir, antes de la prueba nacional, ya tenemos allí el acumulado. Normalmente nosotros lo que hacemos es dejar una notica en las actividades donde se acumularon los puntos. Entonces, allí se ve reflejada la calificación. Jenny, si quieres, pues, si tienes posibilidad de hablar, dale, tranquila, sigue. Hola, profe, buenas noches, ¿sí me Buenas escucha? noches. Sí, Profe, es que en el link de asistencia pregunta cuál es el nombre de CIFAS. bueno, yo dije que primer CIPAS o primer CIPAS unidad uno. No hay dificultad. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ante el desarrollo de actividades, alguna inquietud, traen preguntas ya exactas o de pronto estamos aún en dudas cómo iniciar el trabajo. Me gustaría saber eso, pues, ¿para qué? Para poder iniciar y para poder yo ubicarme en que estamos todos. Alguno está así súper perdido en cómo iniciar la actividad o vamos ya en el proceso de desarrollo de ejercicios. Angélica, tienes la manito levantada. Ay, por allá veo. Carol Viviana, súper perdida. Bueno, Sí, buenas noches, mi profe. buenas Buenas noches, noches, mi Angélica. profe, ¿cómo está? Muy bien, dime. Profe, ayúdame, por favor. Profe, es que, digamos, el segundo punto, el segundo ejercicio que tiene, bueno, que ya habíamos hablado con anterioridad, Sí, profe, bueno, el primero, el segundo tiene tres ejercicios que son A, B, C y C, ¿cierto? Entonces, su merced me explicó el B, que era el más
fácil, por decirlo de alguna manera, pero el A tiene dos negaciones y la conclusión es las dos negaciones. Pero lo que no entiendo, o sea, yo sí generé las conclusiones y lo que significaba P y Q y R y la negación de P y la negación de... Te fuiste. Aló, Angélica, te fuiste. Entonces, no entiendo las demás reglas para las negaciones en ese. Ajá. Bueno, pero ese es un caso específico, ya digamos, de reglas de inferencia. Bueno, vamos a ver hasta dónde Sí, alcanzo a profe. llegar ahorita, Angélica, ¿listo? Si no, creo que como lo hemos venido trabajando a través de Skype, podemos mirarla, porque es una situación como más específica, ¿listo? Entonces recuerda que estoy haciendo un sondeo de cómo estamos, para poder yo también mirar en qué trabajamos. Entonces, dame esperita porque hay compañeros que asumo por allí me dice que están súper perdidos, quiere decir que estamos todavía como en la parte inicial. Tú ya vas a un paso de finalización de actividades, entonces... No, profe, pero es que yo no entiendo muchas cosas, profe. Bueno, pero está bien. Bueno, Aquí de a poquitos vamos a entender. listo, listo, sí. Si tú vas, de pronto veo como un pasito más. Por allí veo a Jessica Olmos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza este espacio. Hola, buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. pues la verdad, mi inquietud es que, o sea, en el primer punto, sí, yo entiendo que toca escoger de la A a la E, Sí. pero ahí dice y especifica que no se pueden repetir pues las letras entre compañeros. No sé si o sea, entre compañeros de mi grupo, o sea, de mi grupo, de mis 4 compañeros, los que se ven en mi grupo, son esos con los que no puedo repetir, Claro. o con los demás, porque digamos, o sea, Sí, son solamente con los de tus compañeros del grupo. O sea, son 5 profe, y temas. con mi letra, o sea, en el foro, porque Sí. yo intento buscarlos, pero no me salen. Entonces, o sea, la idea es que no quedemos Ajá. Pero mira, repetidos y que queden volando. Jessica, si tú ingresaste al foro y no los ves, es porque no, ninguno ha participado. ¿Listo? Entonces, lo que debes hacer es mirar la guía y dices, bueno, listo, voy a trabajar el tema A y eso es lo que vas a colocar como participación en el foro. ¿Listo? Esa es la primera participación en el foro. De pronto lo vimos el encuentro pasado, cómo hacíamos esa primera participación en el foro. Entonces, ya en un ratito, de acuerdo al sondeo que termine de hacer con la participación de Julie y de, ¿quién es? Laura. Arrancamos entonces haciendo como para que quedemos todos nivelados en lo que estamos. ¿Listo, Jessica? Pero recuerda que es los grupos, los del pequeño grupo al cual perteneces. Laura, ¿cuál es tu inquietud? Vale, gracias. Listo, pues. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mira, profe, lo que pasa, yo sí estoy perdida en la tabla, ¿verdad? Bueno, yo sé que las mitades de P es verdadera y la otra mitad es falsa, la Q y la R. Lo que pasa es que me pierdo ya en la hora de resolver en sí el ejercicio, ¿sí? Entonces ahí hay que... Listo. Bueno, entonces, dame 5. Entonces creo que voy a empatar con lo que alcanzamos a ver el encuentro pasado. Vamos a construir una tabla de verdad para ver si damos claridad a esa inquietud que tú tienes. ¿Listo, Laura? Y Julie. Ok, gracias. Bueno, Julie, Sí, señora, buenas noches. buenas noches. Estaba participando en el chat, al igual que varias compañeras. Tengo
dudas y al finalizar el ejercicio 4, en la comprobación aplicando las leyes y las reglas de inferencia. Ujú. Ya las tenemos plenamente estudiadas e identificadas. Sí, señora, pero pues siempre hay confusión todavía en las leyes. Entonces, al realizar el ejercicio 4, ahí todavía tengo confusión, como al hacer la comprobación del ejercicio. Ajá. Te pregunto, ¿tú ya desarrollaste el ejercicio, ya llegaste a tabla de verdad y ubicaste la tautología? ¿O hasta ahora estás revisando el Correcto. ejercicio? Ya No, llegaste ya a, lo hice. ya llegaste a tautología. Sí, señor. Listo. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver qué más acá hay, porque tengo, no sé quién es, Kenny. Preguntas, si mis compañeros del foro no participan y no publican la letra que quieren trabajar, ¿qué se puede hacer? Bueno, allí que es importante. Entonces, espérame un instante y voy a ver si tengo disponibilidad en mi campus. Perdón por el desorden, pero creo que es que tengo de todo un poquito. Me perdí aquí entre mi desorden. No sé si anoche estuvimos en la web. Bueno, dentro de los aspectos que se aclararon allí es lo fundamental revisar a través del foro quiénes han participado de mis grupos. Si yo entro al foro de la actividad 1 por el debate y tan solo están mis publicaciones, o sea, el material que les propuse, las grabaciones de la web y el CIPAS anterior, ese es el material que les he enviado. Y no hay nada más, ningún compañero ha participado, listo. Yo ya revisé mi guía y voy allá a dar respuesta o responder el foro, el primer foro. Saludo a mis compañeros y selecciono o les doy a conocer la letra que voy a trabajar. De esa letra, en la guía de actividades, desarrollo los 4 ejercicios. Eso es lo básico que tengo que hacer. O sea, mi primera participación en el foro es la selección del tema. Entonces, para que no vayamos a tener allí como dificultades, para que todos estemos pendientes de esa participación. Les mencionaba hace 8 días que si somos 5 compañeros y son 5 temas, no tiene por qué haber tema repetido. Entonces, eso es fundamental para el desarrollo de esta actividad. Normalmente yo llevo mi control, entonces si yo llego a ver que alguien repitió el tema, yo los busco por WhatsApp, por celular, le dejo un mensaje o lo resalto allá en el foro. Entonces, para que también tengamos en cuenta eso. Claro, estamos en un proceso autónomo, entonces cada uno debe identificar qué es o más bien, cuál es la participación de mi compañero. Si el compañero no ha participado y me motiva a hacerlo por el correo interno del curso, puedo mandarle un mensaje a mis compañeros. ¿Mm? Igual esta es una actividad individual, pero puedo ser un factor de motivación para los compañeros. Hay algunos que ingresaron, hicieron la evaluación y no han vuelto al curso. Entonces, no, me colaboran a mí motivando a los compañeros a que participen, a que desarrollen su trabajo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar acá? Que ya muchos de los que han avanzado vamos a encontrar junto con la guía de actividad. Vamos a encontrar un anexo 1 donde está la estructura de cómo debo presentar mis ejercicios. Y al final de este documento está el resumen de las reglas de inferencia que estamos utilizando. Eso es como tal. Encontramos un anexo 2 que es la guía, video explicativo y la forma de cómo ingresar al simulador para comprobar la validez de mi tabla de verdad. Eso es lo que vamos a encontrar. Eso digamos que como para aclarar un poquitito.
lo que estamos, alguna inquietud que vi por allí. ¿Mm? Bueno, con respecto a las dudas, entonces, fundamental que tengamos muy claro qué es la proposición, que eso lo, digamos que lo hemos resaltado, que es una oración, que nos cuenta con sujeto, verbo y predicado y a la cual se le puede dar un valor de verdadero o falso. Que esas variables que yo utilizo para asignarles a la proposición, las puedo utilizar como PQR entre lo más general de lo que trabajamos, que hay proposiciones simples y compuestas y que luego aparece un término que es la de las premisas. O sea, quienes ya están trabajando con reglas de inferencia se han dado cuenta que estamos trabajando es básicamente premisas. Entonces, eso digamos que cambian los términos, similar a lo que estamos hablando de una proposición simple. Lo que pasa es que con el avance, yo trabajo proposiciones simples como esta tabla de verdad. Cuando yo ya paso a reglas de inferencia, que es como un escaloncito más, allí ya estoy trabajando son premisas. ¿Para qué? Para organizar mi argumento. Entonces, siempre considerar, puedo trabajar proposición simple o proposición compuesta. ¿Mm? Entonces, esto es básico. Creo que acá en esta parte no hay dudas. Lo que alcancé a ver de algunos de los trabajos que ya enviaron, ya inclusive manejan bien los conectores. Pero sí he encontrado que hay confusión entre este condicional y este bicondicional. ¿Listo? Entonces, debemos tener muy presente, ya te doy la palabra, Claudia, tener muy, muy presente que cuando hablamos de una flecha en una dirección, estoy hablando del condicional. Y cuando es en doble dirección, es bicondicional. Cuando yo expreso en lenguaje natural un condicional, siempre inicia mi expresión con el sí. ¿Listo? Si P, entonces Q. Si estoy matriculado en el curso de pensamiento lógico matemático, entonces pertenezco al programa de música de la UNAM, por ejemplo. ¿Mm? Para el caso del bicondicional, el término que normalmente utilizamos es el sí y solo sí. O sea, dedico 3 horas diarias a estudio con la UNAM, sí y solo sí. Sandra estudia artes visuales. ¿Mm? Que este es mi conector para, para la conjunción y es la I cuando yo la paso al lenguaje natural. Aquí no debo utilizar el sí únicamente lo voy a utilizar es en este que es el condicional. Si una cosa, se cumple la otra. Y en el caso de la disyunción, mi conector es la O, P o R. Tú vas a preguntar, Claudia. No, profe, lo que me comentar que pues estaba escuchando entrecortado. Pero ya se escucha mejor. Pues ya un poquitico mejor, pero igual queda ahí como Como llevo el hilo y me pierdo. Bueno, puede ser el internet. Lo que pregunta a veces, ¿me puedo ingresar a las conferencias con mi trabajo? Perdón, yo hago acá, hablo en conferencias y hago cada año con mi trabajo. Los enlaces de grabación, todos se encuentran en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? En la medida que vamos avanzando con en la medida que vamos avanzando con las web conference, con los e-learning, esos van quedando allí en el entorno de aprendizaje. Digamos, de la web que se realizó anoche, yo les compartí en el foro eh, el enlace de grabación, de retransmisión, igual el enlace del CIPAS que realizamos hace 8 días también está allí para que lo tengan de material de apoyo, además de todo el material que se ha compartido. Bueno, sigo por acá con esta como resumen, como para que nos vayamos empapando. Entonces, tablas que trabajamos con estas 5, la negación,
la disyunción, conjunción, la condicional o de implicación, la bicondicional o equivalencia. Recordemos el símbolo a nivel de matemático. El símbolo matemático en la disyunción es similar a la V. La conjunción, el inverso de la V. Implicación o condicional, una flecha en una sola dirección. Bicondicional, una flecha en doble dirección. Y la negación está el viñete o una barrita. Normalmente es el viñete que se utiliza como negación. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? En lenguaje natural, la disyunción la representamos con la O. En conjunción, mi conector es la I. En implicación o condicional, sí, P, entonces Q. Y equivalencia bicondicional, sí y solo sí. O sea, se cumple una cosa, sí y solo sí, esta razón. Y en el caso de la negación, si mi proposición es afirmativa, pasa a ser negativa. Esas son las 5 tablas que exclusivamente vamos a trabajar acá. Características de ella, por allí si todavía existen dudas. Entonces, si mi proposición es verdadera, pasa a ser falsa en el caso de la negación, o si es falsa, pasa a ser verdadera. En la conjunción, entonces hablamos que el conector es la I y únicamente es verdadera si las dos son verdaderas. En la disyunción, mi conector es la O y para el caso únicamente es falsa si las dos son falsas. En el condicional, sí, solo sí. Únicamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. En el bicondicional, entonces hablamos de que es verdadero cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Esas son mis 5 tablas de verdad que vamos a utilizar. Nuestra fórmula clave para organizar el número de filas, 2 a la n. Entonces recordemos que la n representa el número de proposiciones simples que yo tenga. Que si mi ejercicio tan solo tiene 2 proposiciones, 2 a la 2 es igual a 4, es decir, mi tabla de verdad va a tener solamente 4 filas. Pero si tengo 3 proposiciones, tengo 2 a la 3, lo que quiere decir que hago 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, es decir, tengo 8 filas. Y allí debo considerar, que era lo que estaba comentando la compañera, tengo mis 3 proposiciones, tengo 8 filas, divido 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, hasta la fila 8. Y ahí inicio mi tabla de verdad. Acá voy a ir, sí, digamos, con un pequeño ejercicio para ver si damos un poquito de claridad por allí con la tabla de verdad. Y ahorita miramos nuevamente lo que es lo de las reglas de inferencia para ver si la podemos abordar o si es necesario que lo miremos un poquito más adelante. Tenemos 3 proposiciones, una de apruebo el curso de pensamiento lógico matemático. Q, mis actividades cumplieron con la rúbrica. R, mi hermana hizo mis tareas. El lenguaje simbólico que está propuesto para este caso es esta expresión. Entonces abro corchetes, tengo un paréntesis cuadrado, P, entonces abro paréntesis, Q o R, cierro y cierro el paréntesis cuadrado. Es decir, aquí tengo una premisa compuesta, ¿cierto? Porque tengo aquí tengo un condicional y fuera de eso tengo una más interna. Y negación de R, mi conclusión es Q, para este caso. Si yo me llevo estas proposiciones a esta expresión, la lectura que haría sería, si apruebo el curso de pensamiento lógico matemático, entonces mis actividades cumplieron con la rúbrica o mi hermana hizo mis tareas. Recordemos que este conector en algún momento yo lo puedo reemplazar por el punto seguido, con el fin de que de dar un poquito más de comprensión al argumento de organización. ¿Listo?
Entonces, punto seguido. Mi hermana no hizo mis tareas. Punto seguido. Aquí voy a dar a conocer mi conclusión. Por lo tanto, mis actividades cumplieron con la rúbrica. Entonces, ¿qué hice? Pasar estas proposiciones simples de acuerdo a esta expresión matemática o simbólica al lenguaje natural. Y es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 1, ¿no? En el ejercicio 1 me plantean las proposiciones, está la expresión matemática y lo que hago es transcribir de acuerdo al orden que está allí. Señora, Lina, dime. Profe, una pregunta, no entiendo cuál es el que está al final de la, o sea, antes. O sea, está al final la Q y el que está antes. ¿Está al final? ¿Está Q? Ese, sí, señora. Sí. Esta es una flechita. No, antes es. Pero no, pues nada. Sí, es como el entonces. ¿Es como el entonces? O sea, es como este. Por lo Ya, tanto, ya. Por lo tanto, ya. Por lo tanto, Q. O sea, después de todo este antecedente, mi conclusión es Q. Sí, ok. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Bueno. Gracias. Ahora, entonces ya tenemos identificada nuestra expresión matemática, lo que acabamos de hacer. Tenemos 3 proposiciones, quiere decir que la tabla que voy a construir es de 8 filas. Y como tal, ya sabemos cómo es que voy a mencionar los valores para esta tabla o cómo inicia mi tabla de verdad. Y acá empezamos entonces, ¿de qué forma voy a ir construyendo mi tabla de verdad? Tenemos PQR, hay una negación, entonces recordemos que siempre nos sugieren que incluyamos las columnas de aquellas proposiciones que están negativas. Para el caso sería negación de R, que quiere decir donde está verdadero pasa a ser falso y donde está falso pasa a ser verdadero. Eso es lo que implica la negación. Siempre la sugerencia es tener las tablas de verdad, si no las tengo memorizadas a la mano para aprovechar tiempo. Voy con el paréntesis más interno. El más interno es Q o R. Entonces recordemos que en la tabla de la disyunción siempre vamos a tener, ya les doy la palabra, vamos a considerar que nos dice que únicamente es falso si las dos son falsas, si las dos proposiciones son falsas. Cualquier otra combinación me da verdadero. No sé quién tiene mano levantada. Yo, profe. Sí, Profe, tengo una duda. duda. Ahí en negación, ¿puede variar la letra? No te entiendo. Cuando Por me ejemplo, dices variar, sí, esa letrica. ¿esta? Por ejemplo, digamos, en negación. Sí, el Ah, que está en verde. Por ejemplo, acaba, digamos, acaba de acuerdo a cómo está lo que está incluido dentro de la expresión matemática. ah, ¿Listo? O sea, yo no busco incluir la negación de P, de Q, de R, no. Solamente lo que está en la expresión matemática. Si no hay negaciones en mi expresión matemática, no tengo por qué incluirlas. ¿Mm? Pero el orden, entonces, como tal de mi tabla, sí sería después de que ya tengo identificados los valores para las 3 variables de mis proposiciones, incluyo el valor negativo si hay alguna de las expresiones o de las variables que estén de forma negativa. Si no las hay, no incluyo un valor negativo. Entonces, estaría haciendo algo fuera de, no lo voy a utilizar. ¿Listo? sí, ¿Alguien señora, más? gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Tiene dudas hasta ahí?
Bueno, entonces, seguimos con nuestro paréntesis. Ya les estaba hablando acá de la disyunción. Entonces, mi tabla me dice que llega a ser falso cuando las dos son falsas. Las demás combinaciones son verdaderas. Entonces, incluye ese valor. ¿Qué seguiría, Profe, explica. señora? Ay, ¿cómo se sabe la negación de la R? De la negación de la R, porque así no la entendí. La de la QBR, sí. Q y R sí, pero la negación de la R sí no. Esa Acuérdate combinación, ¿cómo se saca que es falso? Acuérdate que cuando trabajamos la negación, si R es verdadero, pasa a ser falso. Y si R es falso, pasa a ser verdadero. Allí no hay pierde. Entonces, tomo la R y acá la niego. Mira que son los Eso opuestos. ya, ahí, no había aprendido. Listo, o sea, es lo contrario. Ujú, exactamente. Bueno, si seguimos mirando entonces nuestra expresión, ¿qué continúa? Seguimos analizando el paréntesis más externo. Es decir, P, entonces, o Q o R. Entonces allí vamos a ir a ver. Seguiría esta expresión. ¿Qué voy a analizar? P con respecto a esta columna. ¿Qué me dice el condicional? Que únicamente es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa. En ese momento obtengo falso. Luego, ¿qué debo incluir en mi tabla de verdad? La negación de R y negación de R. Entonces allí tomo esta columna con respecto a esta columna. El conector ya lo conocemos, que me dice la conjunción y únicamente obtengo valores falsos cuando los dos son falsos. Entonces, si los dos son falsos, ¿cierto? Obtengo, perdón, si los dos son verdaderos, es verdadero. En caso contrario, son falsos. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. Acá también verdadero y verdadero, verdadero. Los demás valores que obtengo son falsos. Luego, ¿cuál sería el valor a incluir? Entonces, es cuando yo ya tengo mi última columna. Es decir, tomo esta columna, el valor que obtuve acá, entonces Q. Entonces Q. El condicional me dice que únicamente voy a obtener falso si el primero es verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso, me da falso. ¿Listo? Las otras todas fueron verdaderas. Aquí en este caso hay que tener mucho cuidado de no invertir la operación. O sea, es muy diferente que yo diga Q, entonces esta columna. ¿Listo? El orden lógico es como está planteada la expresión. Todo lo que está dentro del corchete, entonces Q. Para obtener una solución adecuada. Cuando tenemos una combinación de verdaderos y falsos, recordemos que obtenemos una contingencia. Entonces, las posibles soluciones que ustedes van a encontrar para el ejercicio 1 son una tautología, una contradicción o una contingencia para el ejercicio 1. Tautología cuando todos los valores son verdaderos. Contingencia, perdón, contradicción cuando todos son falsos o contingencia cuando hay una combinación de verdaderos falsos. Eso para el ejercicio 1. Para el ejercicio 4, para yo aplicar mis reglas de inferencia, debo obtener una tautología. Entonces esa es como la clave al momento de aplicar las reglas de inferencia. Debo obtener una tautología. Los ejercicios que están propuestos, todos son fríamente planificados para que nos dé una tautología.
por el orden perfecto. Es decir, en este caso realizamos la negación primero, pero se podría de segundo. Perdón por leer hasta ahora. Henry. Henry. Bueno, leí hasta ahora la inquietud, pero no es muy claro si está hablando del ejercicio. Bueno, ahí creo que vamos. No sé para quien estaba con dudas en la construcción de la tabla, de verdad, si aún se mantienen o ya es más claro el tema. Viviana, creo que era. Chicos, ¿cómo vamos con el manejo? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, bien, bien. Sí, Ujú. Bueno, hay dos manitos levantadas. Cuéntenme. Cuéntenme acá podemos interactuar este espacio. Buenas noches, profe. Buenas noches. No me queda muy claro, es la última parte del anterior ejercicio. De la aplicación de la regla, de la tabla. ¿Ahí? Sí, señora, ahí, ese último no me quedó claro. Ajá. Bueno, acá cuál es la situación. Hasta aquí íbamos, que íbamos tomando todo lo que estaba en el corchete, ¿cierto? Esto fue lo que quedó en esta columna. Sí, señora. Pero la expresión que me dice, todo lo que está dentro del corchete, entonces señora. Q. Lo que quería darles a entender es que si yo tomo Q, entonces todo lo que está en el corchete, el resultado va a ser totalmente diferente. Diferente, sí, ¿Por señora. qué? Porque acá, nomás con la primera línea lo podemos ver. Tenemos verdadero o falso, me daría falso. Entonces hay Falso. que tener mucho cuidado cuál es el orden de la expresión. Para este caso, entonces primero tomo el valor de lo que está dentro del corchete. Entonces, señora. Q. O sea, falso, Falso, entonces verdadero. ok. Me da verdadero. Entonces, para que lo Ok, tengamos ya, sí, señora. allí Muchas como gracias. presente. Ujú. Bueno, voy a mirar el chat porque Muchas hoy... gracias. Listo, mamá. Quisiera saber cómo puedo identificar mi grupo, así mismo ponerme en contacto con ellos. Wow. Bueno, ya es más claro, se aclaró un poquito más. Bueno, entonces Sandra Patricia, ya vamos enrutados. Con respecto a la inquietud de Claudia, porque es que si no la resuelvo ahorita se nos va quedando eso. En participantes, tú puedes ver los integrantes del grupo. Cuando tú entras a participantes, allá aparece el código 200611, raya el piso, un número. Ese número es el número de tu grupo y las personas que aparecen allí son tus compañeros de pequeño grupo. Entonces, para cuando tengas el tiempito, revisas allí. Veo unas manitos levantadas. Si quieren hacer el orden, van participando. Dudas que queden hasta acá. Profe, yo tengo una duda. Yo como sé, digamos, al realizar, la verdad es que pues no he tenido tiempo de mirar los ejercicios, pero pues he estado muy atenta a las clases. En caso de que yo tenga que escribir pues el ejercicio en modo lógico, si no estoy mal creo que se llama, ¿cómo sé poner los, digamos, los corchetes y cómo ponerlos o, no, o cómo ubicarlos? Me hablas de la expresión matemática, la expresión simbólica, ¿sí? Sí, eso, simbólica, sí, qué pena. Digamos, no, la verdad no he leído, o sea, qué pena la guía porque pues no me ha quedado tiempo, pero digamos, si a mí me toca por expresión simbólica, cómo hago para saber dónde ubicar los corchetes o Bueno, eso? No un sé, no ejercicio entiendo. donde tú vas a encontrar eso va a ser en el ejercicio 3. ¿Por qué? Porque el ejercicio 3 me da parte del argumento y yo tengo que ubicar
o identificar la regla de inferencia que lo aplica. Entonces, regálame un instante y ya ahorita avanzamos un poquito más con esta y vamos a encontrar unos ejercicios que de pronto nos dan claridad al respecto, ¿sí? Listo. ¿Listo? Quedo ahí Sí, pendiente claro que sí. contigo. Gracias. Ajá, listo. Sí, ¿Había señora. otra inquietud? Bueno, gracias. Listo. Bueno, acá, esto que no lo alcanzamos a ver así como mucho. Entonces hablamos de una premisa, ¿cierto? Ya cambiamos el término, ya vamos creciendo porque ya vamos para reglas de inferencia. Entonces siempre vamos a encontrar el antecedente y un consecuente. ¿Mm? Hablamos de una premisa con disyunción. Entonces, premisa con disyunción. ¿Qué tenemos? Dos proposiciones simples y una premisa con conjunción. Entonces, dos proposiciones simples unidas con el conector de la conjunción. Vamos también a encontrar, en algunos casos, estos tres conclusiones. Bueno. Entonces, espérenme, analizo esto si nos sirve acá. Bueno, sí, me voy a ir con esto. Voy a tratar de, a ver si podemos involucrar o de pronto volver a retomar las reglas de inferencia, pero regálenme un poquitico, vamos a ir acá en esta parte. Esta es la explicación de qué es lo que tengo que hacer yo con mis ejercicios. De pronto para quienes estuvieron anoche no la alcanzamos a ver como al detalle. Entonces, ¿qué me dice ese ejercicio 1? Proposiciones tabla de verdad. Escribir las proposiciones compuestas propuestas en lenguaje natural. Entonces, lo que yo hago es tomar las proposiciones que están allí y transcribir de acuerdo a la expresión matemática que está allí. ¿Qué más me pide ese primer ejercicio? Generar la tabla de verdad de forma manual y obtener el resultado. Entonces, mire lo que les decía. ¿Qué obtuve en mi tabla de verdad? Una tautología, una contingencia, una contradicción. Y esta tabla de verdad debo comprobarla a través del simulador. Eso es lo que tengo que realizar en el primer ejercicio. Antes de elaborar el video que me piden, previamente ya debo haber enviado el ejercicio. Yo lo reviso, lo realimento. Si hay necesidad de corregir o ajustar algunas cosas, se hacen y luego que tenga el visto bueno, sí elaboro el video. Ese video ustedes lo hacen para un tiempo no mayor a 3 minutos en la parte inicial que nos dice la guía, que el estudiante se debe enfocar, debe mostrar su documento de identificación previamente ocultando el número de identificación por seguridad, se presenta y me cuenta cómo desarrolló el ejercicio en una fracción de 3 minutos. Entonces debe ser muy, muy concreto, tampoco al mínimo, pero sí debe ajustarse a los 3 minutos. Cuando tengan el video, lo editan de forma pública. Es decir, que no vaya a tener restricción para que lo pueda ver sin ninguna novedad. Es como tal, luego ya lo que hacen, el enlace que les da, la herramienta que utilizan, lo suben al trabajo o lo dejan en el foro, preferiblemente incluirlo en el trabajo final, adjunto a la solución de su ejercicio 1. Ese video tiene un buen peso, entonces es importante completar la actividad. Igual este trabajo tiene un peso de 100 puntos que son muy valiosos, entonces, para hacerlo. Bueno, entonces miremos la continuidad del desarrollo del ejercicio. Tengo mis 3 proposiciones que están allá previamente planteadas, mi expresión matemática. Con ella, yo construyo mi argumento en lenguaje natural. Recordemos que cuando tenemos esta premisa con un condicional, la expresión te empieza con el sí. Si P, para este caso, entonces Q, punto seguido. Este punto seguido es o puede ser reemplazado por este. ¿Pero por qué? Porque este viene acompañado por paréntesis, es decir, tengo una premisa 1 y tengo una premisa 2. Si no me quiero complicar con punto seguido, utilizo la I, porque ese es el conector, la I. Lo que pasa es que a nivel de redacción, y si son muchas más premisas,
pues el punto seguido me va a dar ese espacio para leer de una forma más adecuada el argumento. ¿M? Porque si tiene varias premisas, el pobre lector es y se cansa. En cambio, si tiene un punto seguido, tomo aire y continúo y le voy a dar mucho más sentido a la expresión. Entonces, para que siempre tengamos en cuenta eso. En este caso, tengo una segunda premisa, tengo un condicional. Mire que siempre empieza sí, semanalmente, no, entonces, no R. Bueno. Mi tabla de verdad, entonces, allí va la P, la Q, la R. Ya sabemos, son 3 premisas, 3 proposiciones. 2 a la 3 me da 8. 8 filas. Incluyo el valor negativo de Q, el valor negativo de R, mi primer paréntesis, mi segundo paréntesis y el total de la expresión unido con el conector de la conjunción. Y este como tal sería el desarrollo de ello. Acá, por allá había una inquietud con respecto a cómo aplico, cómo desarrollo la tabla de verdad. Entonces recordemos que si estoy buscando la negación de Q, entonces tomo cada uno de los valores y las niego. Verdadero me da falso, falso me da verdadero y así en su orden. Tengo R, igual. Busco los negativos de esta proposición. En P, tomo mi tablita clave y recuerdo que me da falso únicamente si P es verdadero y Q es falso. Entonces, acá tomo a P, Q y digo, listo, acá. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Las otras combinaciones me dan verdadero y completo mi tabla. En este caso, negación de Q, entonces negación de R. Tomo estas dos columnas y aplico el condicional. Ya sabemos que si el primero es verdadero y el segundo es falso, me da falso. Cualquier otra combinación me da verdadero. Luego, ¿qué hago? Tomo mi primer paréntesis, que es esta columna, con respecto a la segunda, que sería esta, y el conector de la conjunción. Sabemos que me da verdadero únicamente si las dos son verdaderas. Si las dos son verdaderas. Cualquier otra combinación me da falso y obtengo una contingencia. Si yo ya tengo mi ejercicio hasta ahí, tengo la solución de la tabla de verdad, que este es el ejercicio 1. Lo que hago es transcribirlo y enviarlo al foro para realimentación. ¿Listo? Pero desarrollo total. Bueno, porque hoy por allí un aporte tan solo me mandó una tabla de verdad. Pero nada, necesitamos ver cuáles son las proposiciones, cómo quedó organizado el argumento y cómo quedó la tabla de verdad. ¿Para qué? Para luego esta expresión subirla al simulador, comprobarla, porque aquí no creo que no quedó subido. Míralo, acá está el simulador. Entonces vamos a ver si me da el acceso. ¿Me avisan si ven la pantalla o si no? ¿Están viendo mi pantalla? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces lo que hago es simplemente teclear los símbolos que tenga mi expresión. Yo me invento esto. Entonces, esta es mi expresión. Lo que yo digo es generar tabla de verdad. Y él lo que hace es generarme esto. Copio el pantallazo y eso es lo que adjunto como la tabla de verdad que me brinda el simulador, que también lo pide el trabajo. Profe, si estás mostrando algo, se ve congelada la imagen, no vimos. Sí, profe, quedó quieta. ¿Quedó quieto? ¿En el simulador? Sí, no vimos el simulador, nunca lo vimos. Sí, señor. Estamos viendo las diapositivas. Ahí sí están viendo el simulador, ¿sí? Sí, ahí sí. Señora, Ahora sí. ahí sí se ve. Listo. Entonces, les decía que yo sencillamente tecleo
lo que integra mi expresión, lo que tengan allí planteado como expresión o la que necesite. Le doy generar tabla de verdad y él me arroja mi tabla de verdad desde el simulador. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla de verdad y la que yo elaboro manualmente? Que esta tan solo me da P, Q y R y la última columna. Mientras que cuando yo hago mi tabla de verdad de forma manual, voy a incluir muchas más columnas, que es lo que necesitamos para que nosotros evidenciemos que efectivamente están manejando las tablas de verdad, las 5 tablas de verdad, ya aplicadas en un ejercicio. ¿Listo? Eso es sencillamente copiar el señor. ¿Sí? Profe, ¿cómo fue que hiciste en este momento para ingresar a ese simulador? Bueno, el enlace lo tengo yo en la presentación, pero ustedes los tienen disponible en el anexo 2 de que está adjunto a la guía de actividades. O si no, sencillamente nos logueamos, espérate a ver si acá. Aquí creo que me saca la presentación. ¿Están viendo la presentación? No. No, no, señora. Voy a volver a compartir. Entonces, un segundito. Listo. Con este enlace, entonces http://logicaunal.com/jtrun/. Pero ese enlace lo consiguen en la guía, en el anexo 2. Allá está, hay un video explicativo de cómo se maneja esto, que vieron que es súper sencillo, y está el enlace de una vez para que lo enrute. Allá no es sencillamente se digita la expresión y se genera la tabla de verdad. Es todo lo que habría que hacer con respecto a ello. Bueno, bueno, entonces acá ya tenemos todos los elementos para entregar el ejercicio 1, esperar la realimentación. Si no hay correcciones, es el momento de elaborar el video. Traten de no dejarlo de última, sino por el contrario. De primeras, con eso ustedes van sacando el tiempito de hacer el video. ¿Mm? Y con el video, pues no, digamos que no hay que complicarnos. Si ya hice el ejercicio, ya sé cómo desarrollarlo, es hacer como un guioncito que tengo que decir, lo más representativo, qué tablas utilicé para elaborar, con la redundancia, la tabla de verdad, la negación que se caracteriza por el del condicional, porque ya sabemos que, entonces es como eso, como una breve explicación de cómo desarrollé mi ejercicio. Y el video únicamente aplica para el ejercicio 1. En el ejercicio 2, entonces, alguna de las compañeras nos decía, de acuerdo al literal, hay 3 estructuras o expresiones simbólicas de 3 reglas diferentes. ¿Mm? Entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar las reglas de inferencia. Entonces, de acuerdo al resumen de reglas de inferencia que está en la parte final de la guía del anexo 1, yo voy mirando cuál tiene similitud. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si está R, entonces S, y tengo a R, y obtengo como conclusión S, y tomo mi resumen, y veo que está P, entonces Q, tengo a P, se obtiene Q, es la misma estructura que cambian las variables. Podría aparecer aquí A, entonces B, tengo A, obtengo a B. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Porque se tiene es la estructura. Una vez identificada la regla, entonces, listo. Esta se denomina modus ponendo ponens. Defino mis proposiciones. Entonces ya sabemos que la característica de una proposición es que tiene sujeto, verbo y predicado. En la guía se solicita que las proposiciones son en un contexto académico.
Entonces hay que tratar de redactarlas en un contexto académico. Organizo mi argumento, es decir, de acuerdo a cómo está esta proposición. Entonces, me dice, era entonces ese. Si era entonces ese. Si los estudiantes de la zona centro Bogotá con Dinamarca participan en la web conference, entonces semanalmente se conectan al encuentro CITES. Punto seguido, viene la otra premisa. R. Los estudiantes de la zona centro participan en web conference. En conclusión, o por lo tanto, o finalmente, semanalmente se conectan al encuentro CITES. Esta misma secuencia la debo hacer para las 3 reglas que están allí relacionadas. ¿Listo? El Profe, qué pena. ¿sí? Antes de continuar, en un ejercicio, pues, que toca identificar la regla. Digamos, en el ejemplo está en negativo, ¿sí? Pero el que yo tengo todo está en positivo. Igual se puede colocar, ¿cierto? Sí, tiene la misma estructura, solo que una está en negativo y la otra positivo. Pero tiene la negación en todas las proposiciones. O sea, hay No, que en mirar. todas no. Digamos, un ejemplo, modus ponendo ponens, digamos, está ese ejemplo, ¿sí? Y en el ejercicio que yo tengo está, digamos, R, entonces, menos, negativo S, R, y el resultado negativo S, ¿sí? Pero como en el ejemplo no está, digamos, en el caso de la Q no está negativa, Pero pero se sí tiene mantiene la acá. misma estructura. Digamos, se Sí, mantiene aquí señorita. R, entonces negación de S, tengo a R y obtengo negación de S. ¿Sí? Ok, entonces sí se puede, ¿sí? Sí, pero hay que tener mucho cuidado en que sí sea correspondiente. Es muy diferente que, a ver, ¿a dónde nos la inventamos por acá? No. Sí, que acá estuviera R, entonces negación de S, y aquí tuviera la negación de R, ¿m? Porque ahí me pueden variar los resultados. Entonces, si, digamos, si es así como tú me la planteas, R negación de S, y tengo a R, sí obtendríamos la negación de S, porque lo que hace esta regla es simplificar a R. ¿m? Pero entonces sí hay que tener cuidado porque puede ser que sea otra regla que se esté aplicando. Entonces, hay que tener cuidadito con eso. Pero si es como tú me la estás contando, entonces sí puede ser. Julie. Dale, gracias. Sí, señora, ese pedacito, ahí es donde estoy confundida. Esas premisas o esas se negar en algún momento. Señora, no te Se- escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, dime, Julie. Las expresiones se pueden negar en algún momento, lo que estás diciendo ahorita es que me perdí. R, entonces S puede ser, no es. Aquí lo que tratábamos de ver con tu compañera es, si tengo R, entonces negación de S, y tengo a R, mi conclusión debe ser negación de S, ¿cierto? Y en ese momento sí podríamos estar obteniendo como clave la modus poniendo ponen. Pero hay que tener cuidado de cómo está planteado los negativos. ¿Listo? Yo mañana me pongo muy juiciosa y les voy a mandar unos pantallazos de la misma modus poniendo pones, pero de pronto con las negaciones para que también las tengan allí presentes y de pronto en los ejercicios que tienen están allí relacionados porque hay que tener cuidadito con el juego de los negativos para que no se nos vaya a confundir la regla y que efectivamente se cumpla. Pero yo se los envío a través de los foros para que lo tengan como material de apoyo allí también. ¿Listo? Y de pronto puedan sacar mucho más rápido los que tienen los ejercicios con varias negaciones.
Sí, señora, gracias. Listo. Bueno, entonces, espere que se acá me dio un salto, un giro atómico, pero ahorita lo miramos. Bueno, prototipo de ejercicio 4. Entonces, recordemos que por allí nos pide, si no estoy mal, plantear, tengo mi expresión matemática, lo que me da el ejercicio, ¿cierto? Solamente eso. Debo redactar mis proposiciones o utilizar proposiciones que tengan allá ya definidas en los ejercicios anteriores. ¿Mm? Angélica. Profe, ¿por qué en este ejercicio no se muestra cuál sería la, bueno, la frase negación de Q, ni la negación de R, ni la negación de P? Porque cuando yo defino las proposiciones simples, siempre van positivas. O sea, en la parte inicial, cuando yo declaro mis proposiciones, siempre son positivas. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Ajá. Sí, profe. Ya en la medida que yo vaya a organizar mi argumento en lenguaje natural, allí sí incluyo las negaciones. ¿Mm? Pero siempre que declaro mis proposiciones simples van positivas. Bueno, entonces, teniendo mis variables, yo lo que hago es reemplazar sus valores en la expresión matemática considerando la estructura. Entonces recordemos para esta primera. Tengo un condicional, entonces si P, entonces negación de Q. Si los estudiantes estén en B-Learning, entonces semanalmente no se conectan al encuentro CIPAS. Aquí esta lo puedo reemplazar por un puntico seguido. Q o negación de R. Entonces, semanalmente se conectan al encuentro CIPAS o los estudiantes no se inscriben a los B-Learning. Puntico seguido, R. Los estudiantes se inscriben a los B-Learning. Por ejemplo, allí vamos a cambiarlo, vamos a leerlo si tuviera la I. Entonces, si los estudiantes se inscriben a los B-Learning, entonces semanalmente no se conectan a los encuentros CIPAS. Y semanalmente se conectan al encuentro CIPAS o los estudiantes no se inscriben a los B-Learning. Y los estudiantes se inscriben a los B-Learning. Entonces, mire cómo el punto seguido hace que la estructura del argumento sea diferente. ¿Sí? Si tuviéramos más paréntesis, el que está leyendo se queda sin aire. Y, ¿sí? Entonces, ese puntico seguido es referente. Entonces, para cuando vayan a utilizar esto, lo vayan a reemplazar por punto seguido, recuerden que es cuando tengo las premisas o mi expresión tiene los paréntesis. ¿Sí? Para que no vayan de pronto a equivocarse. Digamos en el ejercicio 1, ahí sí utilizamos la I porque son expresiones muy corticas. Bueno, cerré mis paréntesis cuadrado, por lo tanto, finalmente o en conclusión, negación de P. Por lo tanto, los estudiantes no participan de la webconference. Eso a nivel de argumento. A nivel de tabla de verdad. Entonces, tenemos nuestras 3 proposiciones. Tenemos las 3 valores negados, en este caso sí. ¿Por qué? Porque la expresión incluye negación de Q, negación de R, negación de P. Por eso sí, la incluyo. La siguiente columna que va incluida sería el primer paréntesis. La siguiente columna sería este paréntesis. El siguiente sería el que está en paréntesis cuadrado. Y por último, el que incluye la conclusión. Eso es lo que está aquí en la tabla de verdad. Como ya obtuvimos todos los valores verdaderos en la última columna, quiere decir obtuve una tautología. En ese momento puedo aplicar las reglas de inferencia. Es posible que esa sea una pregunta de prueba nacional. ¿En qué momento aplico las reglas de inferencia? Si obtengo en la tabla de verdad una tautología, una contingencia, una contradicción, puede ser una pregunta.
Entonces, para que la tengan presente, aplico reglas de inferencia siempre y cuando haya obtenido en la tabla de verdad una tautología. ¿Qué me permiten esas reglas de inferencia? Comprobar la validez de un argumento. Eso es lo que me permite las reglas de inferencia. Bueno, hice mi tabla de verdad, compruebo a través del simulador y allí vuelvo otra vez a identificar. Las premisas que analizamos anteriormente fueron estas tres, ¿cierto? P entonces negación de Q, Q o negación de R y tengo a R. Mi objetivo al aplicar las reglas de inferencia es llegar a negación de P. Lo que tengo que hacer es analizar las proposiciones, las premisas que tengo disponibles. Y tener de la mano mis reglas de inferencia. Entonces yo tengo el resumen y yo digo, listo. A ver, ¿qué nos podría servir? En este caso, tomamos premisa 2, tengo P o negación de R y tengo a R, que era de pronto la situación que nos planteaba la compañera. En este caso, si ustedes ven la regla modus tollendo, ponen, me dice P o Q y negación de Q. Aquí yo tengo Q o negación de R y R. La puedo aplicar porque lo que hago es, lo que hace la regla es simplificar Q con todo y negación. Y me deja P. Tengo el conector. Entonces, en este caso, obtendría Q. Al aplicar modus tollendo ponen, obtengo una premisa 4. ¿Con qué premisas apliqué eso? Con la premisa 2 y la premisa 3. Obtuve una premisa 4. Ahora, teniendo a Q y recordando que tengo esta premisa 1, le digo P, entonces negación de Q. Y tengo a Q. Tomo mis reglas de inferencia, visualizo. Listo, tengo P, entonces Q y negación de Q. Obtengo como solución negación de P. Y ese es mi objetivo. Como yo les mencionaba de pronto anoche, para llegarlas a manejar, ¿qué necesito? Identificar conector, cuántas premisas tengo, si necesito alguna de forma individual, ¿podré en algún momento simplificar? Eso depende del número de premisas o de las premisas que tenga disponible para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Lina, dime. Profe, es que no entiende eso. No sé por qué empiezas por la premisa 2 y no por la 1. Por la premisa 2 y no por la 1. Bueno, vamos a mirar. O sea, porque tú empiezas para sacar la regla de inferencia. Vamos. Empiezas por Q, o sea, por la premisa y la 1. Es que no sé, no entiendo eso. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que visualizar? ¿Cuál es mi objetivo? Negación de P. Yo necesito llegar a negación de P, ¿cierto? Pero resulta que P está aquí y no tengo ninguna otra premisa que me pueda dar un paso para poderlas combinar o poderlas obtener. Mientras que si yo veo en esta, yo tengo a R de forma individual y a R sí la puedo llegar acá y si yo juego con ella, yo puedo obtener a Q de forma individual y puedo llegar al objetivo. Entonces, yo debo trabajar, por eso les decía de visualizar qué premisas tengo y de pronto cómo las puedo combinar. Por eso es tan importante tener mi resumen de las reglas de inferencia en la mano e identificarlas, saber cuál es el conector, si utiliza una conjunción, una disjunción, un condicional, para poderlas mediar, para poderlas trabajar. No variar, sino aplicar. Pero eso depende del ejercicio que esté trabajando. ¿Listo? A ver, yo quiero ver si tengo disponible
lo que trabajamos anoche. Es por eso que nos estamos extendiendo. Eso ayer retomamos esto. Por acá. Aquí. Entonces, por eso es que es tan importante que, digamos que le dediquemos un tiempito a identificar cuál es la estructura del modus poniendo ponis. Entonces, recuerden, si yo voy a aplicar modus poniendo ponis, debo tener una premisa con un condicional, P entonces Q, y de forma individual tener a P. ¿Sí? Para cuando yo aplique esta regla modus poniendo ponis, pueda obtener a Q de forma individual. Puede ser que la necesite así solamente y tengo esas dos premisas que me pueden servir de apoyo. En el modus tollendo tollens, tengo una premisa con condicional, P entonces Q, y tengo de forma individual esta misma premisa que es el consecuente, pero de forma negativa. ¿Mm? Entonces, si yo tengo esto así, yo puedo obtener como conclusión o solución de esta el antecedente negado. El uso de ellas depende de lo que necesite. Si ustedes recuerdan por allá en álgebra, cuando veíamos los casos de factorización, depende de lo que tenga allí, yo aplicaba un caso de factorización. Es exactamente lo mismo aquí. Y lo que necesito es, digamos que tener claro esto, sí, pero lo más importante es visualizar qué conector tiene y qué premisas necesita. Eso es lo que necesito saber para ir paso a paso creando una nueva premisa y llegando al objetivo. Eso es lo que tengo que ir visualizando. Bueno, eso con el modus tollendo, el silogismo hipotético. Mira que acá necesitamos, ¿qué? Dos premisas con condicional. ¿Con qué característica? Que una premisa sea P entonces Q, pero la siguiente premisa debe coincidir esta misma, para nosotros sería el consecuente, en la siguiente debe ser el antecedente. Es decir, es la misma proposición Q, aquí como consecuente y aquí como antecedente. Por eso está dado en el ejercicio. Si Claudia termina su trabajo, entonces sube sus aportes al foro. Mi siguiente premisa, si Claudia sube sus aportes al foro, que es esta misma, entonces construye el trabajo final. ¿Qué obtengo como conclusión? Lo que hace es tomar el valor del antecedente con el consecuente de la segunda premisa. Claudia termina su trabajo, entonces construye el trabajo final. Esa sería como tal. Está el silogismo disyuntivo que ella que necesita 3 premisas. Es posible que algunos de los ejercicios los tenga, pero debe tener un conector con la disyunción y 2 premisas condicionales, cuya característica que es que el antecedente de la premisa 2 es una de las proposiciones de la primera premisa que tiene la disyunción y de la tercera forma parte también de la que tiene la disyunción y obtenemos como conclusión R o S, es decir, los consecuentes de las dos premisas. ¿Mm? En la simplificación disyuntiva es caso similar. La estructura P o Q, tengo a P entonces R, Q entonces R, esta es la misma conclusión o consecuente y obtengo como conclusión este valor de R. Está la doble negación, que ya sabemos que si tenemos menos por menos me da más o me da positivo. Si yo digo no es cierto que Claudia no termina su trabajo, quiere decir que Claudia termina su trabajo, porque estoy negando 2 veces o doble vez. Tenemos la simplificación, que para el caso es una de las herramientas que les puede servir. Eso depende del ejercicio que ustedes estén desarrollando. ¿Por qué?
porque cuando yo simplifico, puedo obtener a P de forma individual o a Q de forma individual. Y si ustedes vieron las reglas anteriores, ya te doy la palabra. En las reglas anteriores, en las básicas del modus tollendo tollens, trabaja variable individual o proposición individual. La modus tollendo también la trabaja. Y modus ponendo ponens también lo trabaja. Es decir, que si yo tengo una proposición con el conector de la conjunción y aplico la simplificación, en algún momento sería la clave para llegar a la conclusión. Señora. Julie. Señora, no, iba a preguntar acerca del silogismo hipotético, pero creo que todavía no vamos a ver. Ya pasamos por allá. Silogismo identístico. Silogismo hipotético, señora. Van a ver, bueno, mi ejercicio tiene dos premisas. Al hacer la demostración, tengo premisa 1, premisa 2 y conclusión. Tiene que haber una tercera premisa cuando estoy haciendo la demostración. ¿Qué fue? No te escuché. Aló. Sí, dime. ¿Me escuchas? Dime. Mi ejercicio tiene dos premisas. Sí. ¿Qué estructura tiene? Sí, no hay, son compuestas. Pero que, bueno, ¿qué expresión matemática tiene? Q, entonces negación de R. Y la otra es P, entonces Q. ¿Tienes algo más? Y tengo una opción. P, entonces negación de R. Entonces ya ahí sé que que es un silogismo hipotético. No debo sacar más premisas. O sea, mi pregunta era, yo veo los otros ejercicios que hay, premisa 1, premisa 2, premisa 3, llego a una conclusión de una premisa y una premisa 5. Con la premisa 5 llego a la conclusión. En este caso no es necesario hacer todo ese camino, sino que ya con lo que tengo deduzco que es un silogismo hipotético. ¿Me repites la expresión que tienes, por favor? Perdón, de Q, entonces, no, Q, entonces negación de R. Sí. Y P, entonces Q. Sí. Y la conclusión es P, entonces negación de R. Negación de R. Bueno, ¿no tienes más expresiones? No, señora. Porque es que si tú me dices que tienes Q, entonces negación de R, y tienes P, entonces negación de eso. P, entonces Q, no se estaría cumpliendo esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tengo, de acuerdo al ejercicio que tú me estás diciendo, Q, entonces negación de R, ¿cierto? Y tendrías a P, entonces Q. O sea, estarían invertidas. Ok, y no se puede, o sea, yo lo que hice fue poner la premisa 2 encima de la premisa 1 para llegar a la conclusión. No, no porque estarías haciendo lo mismo. Es como, o sea, lo que hiciste fue decir P, entonces Q, y abajito Q, entonces negación de R. ¿Sí? Eso es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Sí, o sea, yo sí, o sea, mi premisa 1 es Q, entonces negación de R. Sí. En mi ejercicio. Yo lo que hice fue, estoy mirando el silogismo hipotético y la palabra dice Q, entonces R. Yo pensé que esa podría ser mi premisa, pues mi premisa 1, sí. negando R. Sí. O sea, le cambiaste fue el orden, digamos que físico.
Ajá. Exacto. ¿No se Sí. puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Ah, ok. ¿Listo? Pero entonces, cuando tú vayas a hacer la descripción, o sea, aplicaste silogismo hipotético, en este caso, estarías aplicando el silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 1. ¿Listo? No entre premisa 1 y Ah, premisa 2, correcto. sino Y entre premisa premisa 2. 2 y premisa 1. En premisa 2, Ah, premisa listo. 1. Listo. Listo. Y con eso llegas a la Gracias. conclusión. Ok, Exacto, gracias. listo. Bueno. Fíjate a ver qué otra cosa curiosa había por aquí de pronto. La adjunción. Entonces recordemos que en adjunción o conjunción es cuando yo tengo mis premisas individuales y en algún momento necesito que se integren con el conector de la conjunción. Entonces eso me permite hacer la adjunción, integrar dos premisas que están de forma individual. ¿Listo? Bueno. Entonces, compromiso con el que yo quedo. Allí, de ahí. Voy a buscar el material, igual, y lo voy a publicar como adicional para que de pronto les sirva de apoyo y lo puedan también analizar para los que están ¿con qué? Con reglas que tienen muchas negaciones. Pero también recuerden que así como en álgebra manejamos lo de las negaciones. Entonces, si todo está negado, quiere decir que todo es positivo. ¿Mm? O sea, si yo tengo un P, entonces negación de P, entonces negación de Q. Y tengo una negación de Q, entonces negación de R. Y obtengo una negación de P, entonces negación de R. Quiere decir que todo es positivo porque hay equidad en los signos. Entonces ahí es donde debo tener el cuidadito. Aquí me quedé con la inquietud Profe, entonces, señora Angélica. profe, entonces como son todas negaciones y todas terminan siendo positivas, como tú dices, profe, entonces, ¿cuál sería la ley ahí a aplicar? Ahí tienes que mirar qué regla vas a aplicar. No, Porque ¿cómo no te sé. voy a dar la solución? Porque, bueno, está bien, profe, pero es que yo busqué, de verdad, créame, profe, yo busqué, pero no encontré ninguna regla que me ayudara en cuanto a todas, porque todas son negaciones. Entonces, no hay una regla que tenga todas negaciones. Entonces, no sé, profe. ¿Estamos hablando de qué ejercicio? Del mismo que estás hablando, profe, de que todas las expresiones simbólicas son negaciones. Entonces, Tú negación estás de P es trabajando A, entonces ¿cierto? negación de Q. Tú estás trabajando A. Sí, señora. Ajá, pero si tú miras, no todas son Sí, sí. negaciones, porque la R no está negada. Entonces allí es donde Sí, hay que... profe. Sí. Aquí me aparece negación de P, entonces negación de Q. Negación de Q, bueno, sí, entonces R, que sí es positiva. Y Ajá. negación de Q, entonces R que sí es positiva, pero es la única que es positiva. El resto todas son negativas. Sí, por eso. Pero entonces allí es Exacto, donde va mi salvedad. Si esta fuera negativa y esta fuera negativa, entonces me queda mucho más fácil aplicar la regla. Pero como no hay equivalencia de Sí. negativos, entonces tengo que mirar efectivamente qué regla es la más cercana a eso. Y allí es donde cojo mi resumen y miro a ver cuál podría ser. Está bien. Sí, nos toca seguir Bueno, gracias, estudiando otro profe. poquito. Listo. Bueno, Sí, profe. listo. Igual Sí, seguimos toca en seguir estudiando contactos. porque igual que perdía que la mamá al chavo, pero bueno. No, Listo, profe. tampoco. Bueno, entonces, los voy a molestar. Ya se registraron en la asistencia y sí me gustaría que tuviéramos la evaluación de este espacio.
De pronto es muy importante porque a veces, como tú lo mencionabas, estamos perdidos. No, lo que vamos a hacer es tratar de estudiar un poquitito más, apropiarnos de mucho más de las reglas, de su estructura, de las inquietudes y darnos a desarrollar los ejercicios, o sea, ir avanzando con el desarrollo de los ejercicios. Cindy, dime. Profe, en el link de asistencia nos pide el nombre de CIPAS. ¿Cuál es el nombre, por favor? Yo lo denominé primer CIPAS, unidad 1. Por allí me están pidiendo el link de asistencia. Gracias, profe. Igual a quienes habían enviado aportes antes de mediodía, creo, ya están revisados. Entonces, lo que necesito. Jenny. Profe, qué pena. Quizás alguna duda que tengamos adicional. Normalmente me encuentran conectada a través del Skype. Si es, digamos, de desarrollo de ejercicio, entonces sería por el personal. Si no estoy conectada, me dejan ahí la inquietud. Yo normalmente estoy muy pendiente de esas inquietudes. Si ustedes están en posibilidad de interactuar, es decir, de hablar y eso, compartimos pantalla, miramos las dudas. La idea es que podamos ir aclarando poco a poco todo lo que nos vaya quedando de inquietudes, así sea lo más sencillo, porque a veces en esos pequeños detalles es donde se quedan las mayores dudas. Entonces, nada, ahí abiertas, y si aún estoy allá que no sé ni qué letras seleccionar ni nada, me ubican por el Skype o me escriben, a varios me han escrito a través del WhatsApp para quienes se incluyeron en el WhatsApp. Entonces, tratamos de ir llevando la claridad. El objetivo es que tengamos muy clara la información, que avancemos. Profe, qué pena, yo no estoy en ese grupo. En el WhatsApp yo les envié a través del foro. En el foro está el enlace para incluirse en el WhatsApp y el enlace para incluirse en el Skype. Igual la inclusión en el Skype es muy importante porque en la unidad 3 vamos a tener una actividad que la desarrollamos totalmente a través de Skype. Entonces sí es importante esos medios. En el WhatsApp, en la medida que va saliendo información así como importante, también se la remito. Lo que pasa es que a veces me da pena porque se saturan de mucha información. El nombre del CIPAS, primer CIPAS unidad 1. ¿Qué necesitas, Lina? Se apagó el computador. Por Skype. Normalmente me encuentran de 8 a 12 de martes a viernes, normalmente. Pero si ustedes me ven allá, bombillito verde, me abordan y en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. O como les mencionaba, me dejan la inquietud a través del Skype y yo les voy contestando. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto. Espero haberles aclarado, o de pronto confundido más, no mentira, aclarado muchas inquietudes y pues pendiente en lo que les pueda colaborar. Profe, disculpa, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Es que ya estaba agregada en grupo de WhatsApp, pero me robaron el celular y ya volví a comprar y ya no estoy en el grupo. ¿Tú podrías agregarme o cómo me puedo agregar?
a través ¿a través de qué? En el grupo, en el foro está el enlace para incluirte. Espérame a ver si lo tengo acá. En el foro ahorita de la unidad 1. Sí, sí, allá les Ajá. mandé la información. Sin embargo, espérame si lo tengo. Ay, sí, Ya que profe. está disponible, ya te lo envío para este lado. Listo, súper. Gracias. Ya que estás estrenando Ay, tecnología. sí, pero no tan chévere. A 18 cuotas. Oh my God. Bueno, no es tan divertido. Me pusieron a estrenar. ¿Ve? Ay, qué belleza. A la moda, toda la moda. Andrea Ramírez, pero ya nos vamos. Bueno, aquí en este enlace. Pero sí, lo puedes copiar de ahí. Igual en el foro está. Sí, y lo tengo acá abierto en el computador, el WhatsApp, y ya miro cómo lo hago. Profe, muchísimas gracias por Bueno, con todo, por su muchísimo tiempo gusto. y por su paciencia. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Hasta luego, profe. Que tengan una buena feliz noche. noche. Gracias, profe, que Feliz tengan fin de semana. Espero, buena noche. Gracias, profe. espero el lunes tener eso. Profe, feliz noche. Ese foro lleno de Muchas gracias, aportes. hasta pronto. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Gracias. igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Profe, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno,